Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes si os quiere lo mejor para ti. Continuemos con los repasitos. Primero, presenta ganchos en su cuerpo vertebral. Estamos hablando de las vértebras cervicales. Vamos con el siguiente. El bronco 6 de Nelson se denomina apical. Próximo. El ilio renal se encuentra en el seno renal. Vamos con el próximo. El peso normal de la próstata es de 20 gramos. Vamos con el quinto. El área de la escritura se encuentra en área de Broca. Bien, seguimos con el próximo. Los quimiorreceptores centrales estimulan el centro respiratorio por medio de hidrogeniones. Seguimos. En la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina se observa que la saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica es en promedio de 97%. Continuemos. Una de las siguientes. Seguimos. Agente etiológico poco frecuente de osteomielitis es la brucela. Seguimos. Acude a consulta a un paciente con una úlcera genital. Dentro de las características que se observan en el examen clínico están vesículas múltiples con bordes eritematosos superficial y con alta sensibilidad. ¿Cuál sería la sospecha clínica inicial? Estamos hablando de herpes. Seguimos con el próximo. A pesar de la disminución en su incidencia, sigue siendo el agente infeccioso más frecuente de la artritis infecciosa. Estamos hablando de la Neisseria gonorrhoeae. Seguimos. Es una complicación crónica de la diabetes mellitus de tipo microvascular. Estamos hablando de la retinopatía. Seguimos. Son los agentes infecciosos más frecuentes en la meningitis crónica de origen bacteriano. Estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, enfermedad de Lyme, sífilis. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes pacientes con insuficiencia renal aguda son los que más probablemente exhibirán hidronefrosis bilateral en la ecografía renal? Una mujer de 37 años de edad sometida a quimioterapia y radioterapia por cáncer cérvico-uterino avanzado. Patógeno microbiano asociado a infección pulmonar cavitada en pacientes antes sano. Estamos hablando de Staphylococcus aureus. Seguimos a la consulta con los siguientes datos del laboratorio. Potasio, 6.5 mil equivalentes por litro, creatinemia 5, uremia 190 y un sodio urinario de 200. Los riñones son de tamaño normal. Usted piensa en insuficiencia renal aguda. Próximo. ¿Cuál es el agente causal de las verrugas? Virus del papiloma humano. Un paciente de 45 años con diagnóstico de diabetes hace un año en tratamiento con metformina, 1.700 miligramos por día, presentó en el último mes poliuria y cansancio con pérdida de peso de 6 kilogramos. El índice de masa corporal es de 25 y la hemoglobina glucosilada es del 10%. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Iniciar insulinoterapia. El término de enfermedad de Cushing se refiere específicamente a adenoma hipoficiario productor de ACTH. Seguimos. Para el diagnóstico de la nefrolitiasis en el estudio Gold Standard es la tomografía axial sin contraste. Seguimos. ¿Cuál es el elemento clínico principal que permite diferenciar entre la cistitis y la pielonefritis? La fiebre. Seguimos. Es una manifestación secundaria de la fiebre reumática, poliartralgias.
Seguimos. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en los pacientes con mieloma múltiple? Dolor óseo. Seguimos. La forma de inicio más frecuente en la artritis reumatoide es la afectación de articulaciones interfalángicas distales, preferentemente simétrica. Bien, seguimos. El índice APGAR tiene por parámetros frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a la sonda oral, color. Seguimos. El tabaquismo durante el embarazo provoca parto prematuro y peso menor. Seguimos. Entre las etiologías del crecimiento intrauterino retardado están infecciones congénitas como rubiola y citomegalovirus. Seguimos. En el recién nacido, las manchas y áreas bien delimitadas de color azul en las nalgas, espalda y otras regiones del cuerpo se llaman manchas mongólicas. Próximo. En el cráneo del recién nacido de parto vaginal suele presentarse una masa bien circunscrita llena de líquido que no traspasa las suturas y se llama cefalohematoma. Seguimos. Es una enfermedad materna que contraindica la lactancia. Enfermedad materna que contraindica la lactancia. Hablamos de infección de la mama por virus del herpes. Seguimos. ¿Cuál es la infección materna que afecta al feto o al recién nacido? Siendo los mecanismos de transmisión en el canal del parto transplacentario y a través de la leche materna. Estamos hablando de la hepatitis B. Seguimos. La fontanela anterior grande se la puede asociar a déficit de vitamina D. Seguimos. ¿Cuál es el factor de riesgo que aumenta la posibilidad para desarrollar la enfermedad de membrana hialina? Diabetes materna. Seguimos. La ictericia que aparece a los 2 a 3 días de vida con aumento de la bilirrubina indirecta y la concentración máxima de la bilirrubina es de 10 a 12 miligramos por decilitro, el diagnóstico probable es ictericia fisiológica. Siguiente. El transferir objetos de una mano a otra en el desarrollo del niño se está evaluando el área motor fino. Seguimos. Las células gigantes de Warthin-Winkledale se les considera patognomónicas de sarampión. Ok, continuemos. El aporte energético de los macronutrientes, tomando en cuenta las kilocalorías gramo, es de aproximadamente grasas 9 kilocalorías por gramo, proteínas 4, hidratos de carbono 4. Seguimos. El consumo de fibra, avena, trigo, arroz integral en la dieta contribuye a mantener niveles normales de glucosa. ¿Cuál sugiere exceso de vitamina A? Agrietamiento de la piel. Seguimos. En los disturbios hidroelectrolíticos, el sistema de conducción cardíaco puede afectarse y se puede encontrar cambios en el electrocardiograma como la aparición de las ondas T picudas. ¿Cuál es el disturbio que cursa con esta alteración en el electrocardiograma? Hiperpotasemia. Seguimos. El uso de terapia de mantenimiento de líquidos es frecuente en paciente quirúrgico, tanto en el preoperatorio como el postoperatorio. ¿Cuál es la composición de los líquidos de mantenimiento? Solución de agua más glucosa más sodio y potasio. Seguimos. La solución de Ringer lactato en su composición lleva sodio, cloro, potasio, calcio y lactato. Seguimos. En casos de frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto después de 50 segundos, ventilación y compresiones torácicas combinadas o durante la asistolia, se debe administrar adrenalina.
Seguimos. Corresponde al embarazo gemelar univitelina. Son del mismo sexo. Seguimos. ¿Cuándo se debe administrar la primera dosis del toxoide tetánico en la embarazada para prevenir el tétanos neonatal? De 20 a 24 semanas. Seguimos. Uno de los siguientes nutrientes administrados adecuadamente protege al embrión de padecer defectos del tubo neural. Estamos hablando de ácido fólico. Seguimos. De las siguientes es causa materna orgánica de aborto, la incompetencia del orificio del cuello. Seguimos. La localización más frecuente del embarazo ectópico es tubárica. Seguimos. La apoplejía uteroplacentaria de Combelaire es complicación de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Seguimos. ¿Cómo se denomina a la hipertensión diagnosticada en un gestante con más de 20 semanas de embarazo con proteinuria? La respuesta, preeclampsia. Seguimos. Cuando un paciente con preeclampsia severa presenta signos y o síntomas de toxicidad por sulfato de magnesio, se debe administrar gluconato de calcio 1 gramo vía intravenosa. Seguimos. ¿Cuánto mide el útero en el puerperio inmediato después de la expulsión de su contenido? 25 a 30 centímetros en sentido vertical. Seguimos. Es característica de la mola hidatiforme. Toxemia gravídica hipertensiva. Seguimos. Las lesiones cervicales producidas por el virus del papilomavirus humano, en el cervix son zonas acetoblancas, mosaicos, leucoplasias, puntillados. Seguimos. Los factores que disminuyen el riesgo para el cáncer de mama son ausencia de antecedentes familiares, menopausia temprana, multiparidad, oforectomía bilateral. Seguimos. El término politelia significa pezones supernumerarios. Una amenorrea fisiológica es dada por embarazo y lactancia. Seguimos. Una agresión o adherencias a nivel endometrial postlegrado intenso y produce una amenorrea. Estamos hablando del síndrome de Asherman. Seguimos. Los métodos diagnósticos para detección temprana de lesiones preneoplásicas de cuello uterino es colposcopía y citología. Seguimos. En la hormonoterapia en el climaterio, una de las contraindicaciones absolutas incluye enfermedad tromboembólica activa. Seguimos. Uno de los métodos diagnósticos para la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que puede predecir el riesgo teórico de fractura midiendo la densidad mineral ósea es densitometría ósea. Continuemos. En el choque hemorrágico, la solución que provoca deterioro de la función pulmonar e induce a la insuficiencia renal es la albúmina. Continuemos. Los principales mediadores en la agregación plaquetaria son el difosfato de adenosina y serotonina. Seguimos. Dentro de los factores de coagulación, los dependientes de la vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. Seguimos. En un choque séptico, el uso prolongado de antibióticos empíricos provoca un crecimiento micótico florido y colitis por el excesivo desarrollo de Clostridium difficile. Seguimos. Dentro de la población pediátrica, la causa más común de incapacidad y muerte se da por lesión encefálica traumática aguda.
Seguimos. ¿A qué alteración pertenece el espasmo difuso de esófago? Alteraciones primarias de la motilidad esofágica. Siguiente, las úlceras gástricas que tienen secreción de ácido normal o disminuida dentro de la clasificación de Johnson son el 1 y el 4. Seguimos. En la enfermedad de Crohn, las características patológica distintiva es inflamación focal y transmural del intestino. Seguimos. En la esquistosomiasis, el tratamiento de elección es praziquantel 40 a 75 miligramos por kilogramo en dosis única. Seguimos. El exceso de mineralocorticoides provocado por la hiperaldosteronismo, hiperplasia suprarrenal congénita y síndrome de Cushing provoca hipernatremia hipervolémica. Seguimos. En pacientes quirúrgicos, una de las causas más comunes de acidosis metabólica grave es la acidosis por lactato. Seguimos. El consumo de AINES como causa de úlceras pépticas fisiopatológicamente se debe a compromiso de las defensas de la mucosa. Siguiente, ¿cuál es la operación estándar para la enfermedad ulcerosa péptica que causa obstrucción? Vagotomía con enterectomía. Seguimos. En la pancreatitis aguda, fisiopatológicamente la enfermedad inicia por activación intraacinar de los simógenos. Siguiente, la venodisección safena se la realiza en un shock hipovolémico ante la ausencia de una venosa periférica. Esta vena generalmente se le encuentra a 1 centímetro delante y 1 centímetro arriba del malleolo interno. Continuemos. Cuando se sospecha de lesión de uretra, se confirma la integridad uretral realizando uretrografía retrógrada. Seguimos. En un paciente con antecedente de trauma dentro del esquema de decisiones de la vía aérea, cuando no es posible oxigenar, el siguiente paso es vía aérea definitiva. Siguiente. ¿Cuál es la causa más común de shock en el paciente en el paciente traumatizado? Hemorragia. Seguimos. El aumento de la presión venosa con la inspiración cuando el paciente está respirando espontáneamente constituye el signo de Kussmaul. Seguimos. Para la evaluación de la salud sexual y reproductiva de la adolescente es importante lo siguiente: la confidencialidad. Seguimos. El sangrado activo de mucosas acompañado de alteración hemodinámica del paciente se considera como un caso de dengue hemorrágico. Seguimos. Definición de caso confirmado de rabia. Se demuestra la presencia de virus rábico a través del diagnóstico laboratorial. Siguiente. ¿En qué tipo nivel de atención debe ser atendido un caso grave de hantavirus? Hospital de tercer nivel. Seguimos. La técnica parasitológica directa por concentración recomendada por su sensibilidad para diagnóstico de Chagas por transmisión congénita, tubo capilar o microhematocrito. Seguimos. Los glóbulos rojos tienen una forma redondeada bicóncavo. Seguimos. Los medicamentos de elección en casos nuevos de leishmaniasis son antimoniales. Continuemos. Es el agente causal de la enfermedad de Hansen o Hanseníasis, Mycobacterium leprae. Siguiente. La forma de transmisión más frecuente del VIH es por contacto sexual. Seguimos. Se denomina sintomático respiratorio a persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días.